Bueno, muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo a la hora que esté viendo este video. Mi nombre es Andrea Lipuro Conde, soy estudiante de quinto año de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, en esta oportunidad voy a estar explicando acerca del tema, ¿no? Que es la crónica en el área de lenguaje y periodismo. Y bueno, voy a empezar con mi exposición, espero que sea de su agrado. Bueno, voy a empezar a describir etimológicamente qué es la crónica. La crónica tenemos que ser muy conscientes que deriva de la palabra griega cronos, que significa tiempo, y también la palabra crónica, que proviene del latín verdaderamente crónica, que a su vez se deriva del griego crónica biblios, es decir, libros que siguen el orden del tiempo. Este es el significado etimológico que tendría la palabra crónica. También se debe hacer referencia al concepto que tiene de esta la Real Academia Española, que menciona la crónica es una narración histórica que sigue el orden consecutivo de los acontecimientos. Específicamente, esta denominación se le da al género literario y periodístico que incluye también que incluye una historiografía que consiste en la recopilación de hechos históricos, pero que son narrados en un orden cronológico. Este también tenemos que recordar que es un género híbrido porque incorpora la combinación, la mezcla, como quieran llamarlo, de la información y la opinión. Es decir, incluye ambos para poder narrar, poder recopilar lo que son estos hechos de manera cronológica. Pasamos a la siguiente diapositiva, que menciona la crónica, surgimiento y antiguos cronistas. Para entablar un contexto de lo que es la crónica, tenemos que hacer referencia de los principales cronistas en tiempos antiguos, ¿no? Para eso se menciona que esto procede más que todo de la literatura clásica, que convendría mucho o impartiría a la literatura griega, a la literatura romana, que en este vocablo designaba las narraciones de los hechos más que todo bélicos, hechos cronológicos pero de manera bélica, ¿no? En ese entonces, contados específicamente por los protagonistas o testigos mismos de los hechos en ese tiempo. Hasta el nacimiento del periodismo, como se lo puede observar acá, la crónica era propiedad exclusivamente de la literatura y la historia. En ello se manifestaba, como lo observamos, como un relato rico en recursos expresivos y también valoraciones personales. Este, más que todo, fue un resultado que se hallaba más cercano a al mundo de la ficción que de la realidad. Ahora, acá también tenemos que hacer mucha referencia a lo que era la percepción de América, el Nuevo Mundo, porque también esto involucra y es un factor determinante en los cronistas antiguos. Como podemos observar acá, uno, esto principalmente dependerá de la interpretación de los nuevos cronistas, porque en ese entonces, al descubrir el Nuevo Mundo, los cronistas tenían una percepción muy distinta de la crónica, ¿no? Porque esto allegaba a los textos clásicos más que todo. También podemos observar acá que la percepción en sí de América se basaba en la adopción de antiguos mitos, ¿no? Más que todo de origen clásico, de origen medieval. Y también los mitos precolombianos e indígenas, más que todo los indígenas, ¿no? Eh, Luego, los cronistas del Nuevo Mundo se sirvieron más que todo o se basaron, como lo diríamos, en textos clásicos para encontrar referentes directos para explicar el descubrimiento más que todo de América, ¿no? Estar enraizados en lo que era el descubrimiento de América, la llegada de Colón también a América. Y también consideraban como algo muy significativo a lo que era la Biblia, ¿no?
También como otro punto importante que debemos mencionar es que las crónicas se escriben por muchos motivos, ¿no? No siempre llamativamente a lo que era el contexto en América Latina o América, como queramos llamarlo, pero en general persigue un objetivo: recordar los hechos notables de la colonización, la repercusión que esto tuvo en ese entonces, desde el descubrimiento de América, la colonización, la identidad que se adoptaba en cuanto a la cultura, a la religión. Eso se va a enmarcar más que todo en lo que se conoce o en lo que se llamaría las crónicas de Indias, que este también es un referente muy importante dentro de este contexto. Acá, como ya lo mencionaba, los cronistas en sí del Nuevo Mundo sirvieron esto como un apoyo muy importante para poder escribir o basarse en las crónicas de ese tiempo. Las crónicas de Indias fue un compilado muy importante porque su inicio más claro, cercano, se podría contar, ¿no? Los acontecimientos que se procedía en América en ese entonces. También una visión de lo que eran los colonizadores, los escritos con una característica contemporánea, ¿no? Dentro de este tiempo, en las crónicas dentro de este tiempo, en las crónicas de Indias, se destacaban entre los autores Garcilaso de la Vega con comentarios reales, ¿no? De los incas en ese tiempo. También Pedro Sarmiento de Gamboa con la historia de los incas, un relato cronológico de la historia de los incas. También Felipe Guamán Poma de Ayala, que escribió nuevas crónicas y un buen gobierno. Posteriormente tenemos que hacer referencia que de Latinoamérica el costumbrismo y el modernismo, estos dos factores muy influyentes, pues ahora se conocen como crónica, ¿no? En el caso de los autores de José Martí y Rubén Darío. Ellos estuvieron muy involucrados en este tema. También se conoce una estrecha relación de lo que es la poesía y el modernismo con la literatura, la fusión que se tuvo en ese entonces de los cronistas. Y también se menciona, como podemos observar, que a partir del siglo XIX, cuando nos encontramos con crónicas periodísticas, estas tenían características propias, es decir, empezaron a tener características propias de lo que es este género, y en el siglo XX, posteriormente, adquiere un pleno desarrollo, más que todo en Latinoamérica. También, sin olvidarme, en la actualidad tenemos que mencionar que este género periodístico no ha dejado de lado sus características importantes, que son tanto la narrativa como la literaria. Dos puntos muy influyentes que no se debe olvidar dentro del surgimiento, desarrollo y consolidación de lo que fue la crónica. Bueno, ahora voy a pasar a nombrar diferentes definiciones con algunos autores de lo que es la crónica. Para eso voy a comenzar con Martínez Albertos. Dentro de este autor se destaca tres puntos muy importantes. Este considera la crónica como una información interpretada sobre hechos actuales. Es un género ambivalente que vale como relato de hechos noticiosos y como valoración de la información. También este autor, dentro de su concepto, supone una cierta continuidad, más que todo de la persona, ¿no? que escribe como tal la crónica, destacando en este punto tres aspectos importantes para realizar una clasificación de las crónicas. Primero, por el tema a que se trata o el tema tratado, destaca mucho la crónica social o la crónica judicial, que posteriormente ya las vamos a ir desarrollando más adelante. También por el ambiente que la crónica va a tener, destaca la crónica viajera, taurina o deportiva. Y si la crónica muestra una continuidad o regularidad, se supone que tiene un carácter ocasional a los anteriores géneros ya mencionados. Ahora, también este autor hace referencia mucho al estilo que debe tener la crónica, ¿no? Esencialmente
debe ser objetivo, pero al mismo tiempo debe plasmar la personalidad literaria del periodista. Es decir, esta crónica, este género debe adoptar esa personalidad de pues quien va a escribirla, en este caso el cronista. Pasando a otro autor como es Martín Vivaldi, este autor, muy diferente al anterior, ve a la crónica como una información interpretativa y valorativa, más que todo de los hechos noticiosos, donde se narra al propio tiempo que se juzga lo narrado. Es decir, combina mucho la parte interpretativa con la parte valorativa. Un siguiente autor, que es Llanes, menciona que la crónica es un género básicamente informativo. Este, a diferencia de los otros, ya no destaca mucho la interpretación ni la valoración, más que todo al género, haciendo referencia al género informativo, porque también él menciona que esta crónica está elaborada de manera enriquecida, perdón, en una interpretación personal del cronista. Otro autor que se puede hacer referencia dentro de la crónica es Éric Torrico, quien señala que la crónica, como podemos observar acá, es un relato secuencial, oportuno de un suceso dinámico y también tiene un interés colectivo. Esta crónica para este autor está basada más que todo en el desarrollo sucesivo de acontecimientos, ¿no? Que pueden tener una esencia o una causalidad, pero deben estar relacionados cronológicamente. Y también una definición más es de Carlos Monsiváis. Este menciona que del origen más que todo de la crónica, de lo histórico y lo literario, pues la crónica hereda muchos aspectos, porque principalmente nombrando el aspecto principal que tiene la crónica o el objetivo principal es, según este, iluminar el determinado hecho iluminar el determinado hecho o acontecimiento en el que se está trabajando de una forma directa en la que también se aplique mucho el aspecto valorativo e interpretativo. En cuanto a su estructura, el autor menciona que se debe distinguir la libertad que pueda formar o estructurar el autor. Además, también menciona que la crónica, en este caso, debe ser breve, con frases concisas y de tiempo rápido. Ahora vamos a hablar de la clasificación de la crónica. Para la clasificación de la crónica voy a hacer referencia al autor Lorenzo Gómez, quien dentro de esta clasificación destaca dos tipos de crónicas, una que se basa de acuerdo al lugar y otra que se basa de acuerdo al tema. En este caso, este autor cubre diversos temas, más que todo en cuestión de la clasificación del lugar, hace referencia a las crónicas de guerra, crónicas extranjeras, a la crónica de provincias, así como también las crónicas de viaje. Y haciendo referencia a la segunda clasificación, que sería por temas, este autor hace referencia a crónicas judiciales, a crónicas taurinas, crónicas deportivas, entre otras. Voy a pasar a explicar la primera clasificación de lo que son las crónicas, con la crónica de interés humano. En esta se hace referencia por parte del autor Johnson y Harris que esta busca personalidades, más que todo información sobre los problemas sin intentar profundizar explicaciones. Se enfoca más que todo en temas triviales con una característica muy común. Su principal objetivo de este tipo de crónica de interés humano es transmitir noticias de información. El principal objetivo de este tipo de crónicas no es la información como tal, sino causar un impacto de interés, como dice su nombre, de interés humano en las personas, en los lectores. Más que todo recalcar tres aspectos muy importantes.
dentro de lo que abarca, ¿no?, este autor, que es lo dramático y lo heroico, los sentimientos de apatía y las conductas inusuales de animales. Por ejemplo, como pueden observar en sus pantallas, este autor da un ejemplo, ¿no? Crónicas de interés humano puede ser La niña perdida, Un perro ahogado, porque tocan el interés humano de los lectores de una manera emocional. Ahora también aquí, como pueden observar en sus pantallas, puse un fragmento de una crónica de interés humano, más que todo denominada a adolescentes, ¿no? Que dice: gracias a la música conocí Francia, España y Suiza. Su talento lo ha permitido deleitar públicos diversos, desde el auditorio de Mozart en la península ibérica hasta el pasajero del Transtiago. Bueno, dentro de... Bueno, también dentro de esta crónica, pues quise involucrar mucho este ejemplo, que es un fragmento de una crónica de interés humano, ¿no? Que dice: gracias a la música conocí Francia y Suiza. En el aspecto de Lied menciona que su talento lo ha permitido deleitar públicos diversos, desde el auditorio de Mozart en la península, ibérica. Esta crónica de interés humano pues trata más que todo de llegar, ¿no?, emocionalmente a los lectores a través de una experiencia viajera por parte del autor quien escribió dicha crónica, ¿no? En base al relato, a lo que él nos va a escribir en esta crónica, pues destaca mucho esos aspectos emocionales, que gracias a la música se pudo concretar varios sueños, varias oportunidades en el país que esta persona quería. Luego también se puede ver, este es un ejemplo de una crónica de interés humano del autor Caretas, con el motivo del Día del Padre. Como pueden ver en sus pantallas, esta también es una crónica emocional en ese aspecto, porque muestra un interés humano específicamente del Día del Padre, ¿no? Y bueno, esta es la crónica que relata cómo vivió la historia entre un hijo y un padre, ¿no? Desde la manera muy afortunada o desde la manera desafortunada de la relación o el vínculo que estos dos personajes tenían, ¿no? En su país, alejados, qué sé yo, de sus costumbres, alejados de su sociedad, entre otras cosas. Entonces, como ya lo había indicado, este tipo de crónica de interés humano quiere llegar o quiere precisar más que todo el sentido de interés humano en sus lectores, como su nombre lo indica. Ahora, otro tipo de crónica que no es igual, pero parece, incluso tal vez por el nombre, pero no es igual, es la crónica de interés social. En este caso, este tipo de crónica hace referencia a todo aquello que suponga abrir una herida, entre comillas, es decir, un sistema de poder, un sistema de poder mostrar lo interno, ¿no? También para el autor Johnson y Harris se enfatiza más que todo en el relato de cambio. No se encuentra fácilmente en los diarios, pero sí en las revistas. Esto involucra más que todo a la sociedad. Si bien hablábamos de una crónica de interés humano, esta ya involucrará a la sociedad en general. En este tipo de crónica quise utilizar un ejemplo, como lo pueden ver en la parte superior, que dice: voces contra el maltrato, mujeres inmigrantes asesinadas en España, Glennie Adams. Este es un fragmento que describe, ¿no?, una crónica más que todo de interés social de las mujeres, en el que por edades en Ecuador las mujeres eran, por distintos tipos de situaciones, mejor dicho, estas mujeres fueron o se convirtieron en inmigrantes para buscar nuevas oportunidades, fuentes de empleo y diversas cosas. Entonces cuenta de una manera cronológica
cómo dichas mujeres pues buscan estas oportunidades al salir de su país natal, en este caso Ecuador. La crónica política de corresponsal o local, en este caso haciendo referencia a las crónicas políticas, como se observa, narra específicamente acontecimientos del mundo político que pueden ser nacionales o internacionales. Por ejemplo, puede ser, como lo leemos ahí, una noticia de la asunción del poder por un nuevo presidente que puede ser convertida en una crónica, ¿no? Esto puede funcionar o esta fusión puede convertirse en una crónica si los datos relacionados van con el evento político de una manera en que esto involucre también a la sociedad. Para el autor Martínez Balbey, en América Latina destaca mucho que los diarios escogen más que todo a sus escritores o redactores, ¿no? En Estados Unidos suele suceder algo contrario, porque cada diario americano ya tiene su corresponsal, ya tiene la persona quien va a escribir este tipo de contenido en los diarios. Y haciendo referencia a la crónica política, este tipo de crónicas, entre sus características, pues supone más que todo actualidad, porque es un contexto político que debe estar incorporado a la crónica. También se reconstruyen hechos a partir de sucesos cronológicos, de un contexto, de un background, como nosotros lo podríamos llamar, pues se puede reconstruir hechos políticos dentro de la sociedad. En este caso yo quise tomar como fragmento este pedazo, ¿no?, de una crónica que pues lo vi y titula La crónica de un fracaso mediático en Bolivia, ¿no?, que cronológicamente narra cómo los bolivianos fueron llamados a las urnas para elegir en ese entonces al presidente Evo Morales. También mucho destaca en esta crónica política que los medios de comunicación privados y una parte de izquierda, ¿no?, se esfuerzan por callar la naturaleza de la ruptura y el orden constitucional. Entonces va contando de una manera cronológica este suceso político en nuestro país. La crónica corresponsal o también incluye a esto el periodismo internacional sobre lo que son principales características del periodismo extranjero, ¿no? Acontecimientos que pues se dilataron en un tiempo, pero fueron recopilando hechos más que todo por el interés que trascendía, perdón, que no trascendía las fronteras en ese entonces. Es decir, si la información no trascendía de un lugar a otro, de un país a otro, pues se tenía que ver una vertiente, ¿no? Ver otra opción en la que este tipo de contenido pueda llegar a muchos más países o lugares. En este caso, el cronista corresponsal, a diferencia del local, porque va ligado, pero no es lo mismo, debe no solo conocer el país donde éste está habitando, ¿no? También debe tener la idiosincrasia de la gente para transmitir la información de manera inequívoca al resto del mundo. Dentro de los corresponsales, ellos pueden clasificar según el autor García y también la autora Suaz Navas, corresponsales de Estado, corresponsales nacionales y corresponsales en el extranjero. Y también una cuarta opción, que son los corresponsales de guerra. Estos tienen distintas características y particularidades porque tienen que estar enraizados, ¿no?, en el contexto, qué sé yo, más que todo en el lugar donde habitan, pero ya en el extranjero, fuera de su país natal, entre otras características, pero que hagan referencia a la información, los relatos del extranjero. La crónica, en este caso corresponsal, o más que todo, perdón, local, haciendo una diferencia de la corresponsal, se puede decir que son más que todo directas porque van relacionadas con el día, ¿no?, con el presente.
Pueden ser publicadas en otro lugar. Su estilo es directo, narrativo, pero también se recomienda que este tipo de crónicas local sea más que todo de manera personal, expresiva, ¿no? Y también esta está basada en la cotidianidad de la ciudad. El, el autor Marsillach señala que no importa que un buen cronista local, lo que sí va a relevar es que interprete los hechos con un sentido de universalidad. En este caso, ha de estar muy ligado a los conceptos de, del aspecto local donde éste se encuentre, ¿no? Y también para eso rescaté este ejemplo, que es el viaje al centro de la Tierra de Nelson Freddy Padilla Castro. Este tipo de crónicas locales puede mostrar un contexto, una realidad social en la que se encuentran, qué sé yo, las personas. Por ejemplo, este tipo de crónica que pude poner en ejemplo trata de un proyecto, ¿no?, de la NASA con los indígenas de Países Cauca, mejor dicho, y cómo este ha sido un ejemplo de resistencia civil. Y ante esto, pues de manera cronológica, cómo se ve o se demuestra la democracia en su país, en el lugar donde ellos se encuentran, más que todo por el año 2000. Y este tipo de crónica, esta crónica en específica, recibió el Premio Nacional de Paz. Bueno, voy a pasar a explicar el siguiente tipo de crónica, que es la crónica de guerra, ¿no? En este sentido, el autor Martínez Balbey hace referencia a que este tipo de crónica especialmente va ligado al contexto y a la manera en que se detalla las condiciones o situaciones de la guerra, ¿no? Todo lo que está aconteciendo en la guerra específicamente. El principal, auge de este tipo de crónicas fue la Segunda Guerra Mundial, gracias al desarrollo de las comunicaciones, al crecimiento del público interesado y demás. Y también se registra en Vietnam, donde los periodistas cambian el tono de triunfo, en la cual la crítica se convierte una crítica más que todo al gobierno en ese entonces y no tanto tal vez a las condiciones de guerra que se vivían. Para esto también tomo un ejemplo de este tipo de crónica que son los aliados de Alfonso Luquín. Más que todo es un fragmento porque aclara, ¿no?, los aspectos de guerra que se tuvo en ese entonces con una historia que va relacionada a las naciones antecesoras que abarcaban la ONU y también el costo de vidas humanas que se tuvo en ese entonces, ¿no? Ya un contexto cronológico a partir de ese suceso específicamente. La crónica de viaje. En lo personal es el tipo de crónica que a mí me encanta. En este tipo de crónica se cultiva desde hace muchos años, ¿no? Como lo pueden notar acá. No solo atribuye a los periodistas y escritores, también se publica en diarios, revistas y libros. Pero los aspectos más importantes que se puede señalar de este tipo de crónicas es que no siempre debe contarlo, perdón, un cronista. Puede relatarlo, contarlo, escribirlo, una persona que ha vivido o ha sido parte de estos viajes, ¿no? Para eso voy a hacer referencia a Hebe Huart. Ella es una cronista que destaca aspectos muy importantes dentro de la crónica de viajes. Menciona, las crónicas de viajes son un género literario que se extendió en el colonialismo. Antes su papel era informativo, pero hoy el valor de este cambió con las crónicas de viaje desde una perspectiva ya más personal, es decir, como ya lo indicaba, desde la manera personal en la que la persona protagonista pudo vivir ese viaje o esos viajes. También esta autora nos da algunas características singulares que nos ayudarían a escribir una crónica de viaje oportuna.
Eh, no es tan necesario poder contar una historia de viaje macro, es decir, una crónica, qué sé yo, al extranjero, en mi caso, por decirles, a México, Perú, otro país. Puede también tratarse una crónica de viaje, el suceso, el acontecimiento que yo tuve de acá, no sé, a Copacabana, un viaje más corto, porque de una manera cronológica, desde el momento que yo tomé, qué sé yo, el colectivo, el bus, el minibús para encaminarme a mi meta, al lugar, pues va a ser parte de una crónica de viaje. En lo personal, tuve la satisfacción de poder escribir una crónica de viaje, como lo pueden ver acá, y lo puse en ejemplo, que titula Los Chuntunkis, carros alegóricos y el chocolate caliente. Fue una crónica de viaje inspirada o relatada más que todo en el viaje que yo realicé hace 2 años a la ciudad de Sucre, específicamente a Yotala, donde en el mes de diciembre, casi por Reyes, pude, mejor dicho, observar una tradicionalidad única en este pueblo, ¿no? De la ciudad de Chuquisaca, donde se hace referencia a las costumbres y tradiciones para el niño Jesús. Puse un pequeño fragmento en el ejemplo que pueden observar acá, pero es la crónica de viaje que yo pude escribir. La crónica de remembranza. Acá voy a hacer referencia al autor Johnson y Harris, que ya lo había mencionado anteriormente, que pues menciona, ¿no? La crónica, más que todo de remembranza, haciendo un paréntesis acá, hace alusión a algo que nosotros queremos recordar, ¿no? También este autor recuerda que en tiempos pasados pueden ser buenos o malos, el cronista, la persona que va a escribir este tipo de crónicas, pues tiene que realzar esto, ¿no? Algo que ha significado bastante en la vida de esa persona o del mismo suceso, pero haciendo una remembranza. Eh, este tipo de crónicas pues puede tratar asuntos vividos como lo indicaba por el autor, convierte el suceso en anécdotas al ser muy utilizado en Latinoamérica. Hace referencia a la memoria de algo o alguien y repasa más que todo hechos diversos de la vida, ¿no? Cotidiana. Y se puede ver ahí valoraciones y comentarios. Esto se presenta como en todo de un tipo cronológico. Ahí también podemos ver un ejemplo que quise hacer referencia a la crónica de remembranza, que titula Remembranzas sobre mi padre Percy Alvarado, ¿no? Esta es una crónica desde mi punto de vista un poco más personal, porque revive la vida, en este caso del padre de la persona quien escribe la crónica, ¿no? Porque eh, nos cuenta más que todo cómo fue ese personaje, qué sé yo, desde su diario vivir hasta su posterior fallecimiento, dónde fue, a qué edad fue y todo aquello. Entonces va rememorando cada uno de los sucesos que se pueda contar. También una clasificación muy importante que no se debe dejar de lado es la crónica roja. En este caso voy a hacer referencia a la autora Sara de la Nube Campo Verde. Menciona que la crónica roja es una sección que tiene los medios de comunicación como tal. Por lo general, en este tipo de espacios se conoce como la información sangrienta o violenta de todas las noticias, ¿no? Este tipo de crónica muestra más que todo, como su nombre lo dice, ¿no? Hechos de crónica roja, o sea, sangre, accidentes, desapariciones, muertes, accidentes y demás desastres naturales de una persona o de personas. Se encuentra más que todo implícita en algún acto de violencia que pueden ser hechos criminales, accidentes, catástrofes, como ya lo había mencionado, y también ese tipo de crónica, o más que todo la prensa roja, permite vernos de una manera más específica para ver, ¿no? Cuál es el miedo que se tiene en estos sucesos.
Pero, ojo acá, haciendo un paréntesis, que no debe influir en el sensacionalismo, porque también como es crónica roja, como tiene hechos basados en cosas sangrientas, por así decirlo, pues puede atemorizar a la persona que esté leyendo este tipo de crónicas, ¿no? Pero en sí ese es su contexto. Ahora, otro aspecto muy importante que se debe mencionar dentro de la crónica es el estilo periodístico, ¿no? En este rescato mucho al autor Borrat, que destaca que el estilo que se puede escribir, ya sea la clasificación pertinente ya mencionada de las crónicas, debe ser más que todo libre, porque equivale a recurrir aspectos que involucren también a la literatura dentro de la crónica. Otro punto muy importante del autor Grigelmo señala bastante la combinación de lo que es la información y la visión personal del autor, como una fusión importante para que se pueda escribir una crónica. El autor Chillón subraya que el estilo de la crónica conjuga agilidad y eficacia periodística con la elaboración literaria, ¿no? Ver más que todo un nexo de familiaridad con el lector, que sea periodística, ¿no? Que vaya ligado a esto y que sea de una especialización específica. También que en este caso la crónica dentro de su estilo debe mostrar un estilo ameno, agradable, usando palabras correctas, anécdotas, curiosidades para llamar también la atención de su lector. Dentro de la estructura de la crónica, que es muy importante poder mencionarla para tener los argumentos específicos e importantes para escribir la misma, se debe tener en cuenta que es muy importante la información. Como yo lo había indicado anteriormente, escribir una crónica también hace referencia a una previa investigación, lo que nosotros llamaríamos un background, ¿no? También en este caso no se usa una pirámide invertida dentro de su estructura, pero sí conlleva las partes primordiales o principales que se puede destacar, como pueden observar, un lead atractivo, la recreación del clima y el escenario más que todo del suceso, el relato del suceso como tal y también la apreciación personal del cronista sobre el mismo tiempo. Entonces, como lo decíamos, ¿no? Va relacionado a la información y a la opinión personal también que tenga el cronista. También destaca dentro de su estructura el autor Martínez Albertos que la crónica debe estar acorde a los reportajes de acción, ¿no? En este caso, este autor destaca mucho que la crónica debe tener un lead de captación, o sea, que debe captar al lector, ¿no? Porque si esto va a ser aburrido, no va a tener esa chispa para atrapar al lector, pues de nada va a servir. También dentro del cuerpo o el desarrollo que debe tener la crónica, pues debe haber una pluripiramidal, o sea, tiene que haber un contexto no tan cerrado dentro del cuerpo, ¿no? Que muestre una síntesis de toda la acción emotiva que se está contando de manera cronológica. Luego también destaca los aspectos más importantes, ¿no? Como el cierre, que en este caso puede ser un comentario, una reflexión o evaluación del mismo periodista que está escribiendo la crónica. También destaca este autor que dentro del estilo periodístico que debe tener una crónica, debe utilizar un lenguaje directo y sencillo, ¿no? Lo objetivo y lo subjetivo deben complementarse con un enfoque ya desde la apreciación personal, lo que ya lo habíamos indicado. En una buena crónica periodística se debe preponderar, como menciona el autor, la narración de sucesos y la exposición más que todo de los datos para que puedan combinarse dentro de una crónica, ya sea la clasificación que ésta tenga. Se debe tratar de evitar juicios de valor, ¿no? El exceso de juicios de valor porque convertirá esta crónica ya no en un relato que combine información y opinión, sino netamente un comentario opinativo. Y bueno, dentro de las principales características se encuentran estas. Ahora, el objetivo principal de la crónica es hacer vivir al receptor, ¿no? Los hechos que se están contando de una manera cronológica. Eh,
captar tal vez de esa manera al lector para que éste imagine todo el contexto que se está narrando. No solo se trata de relatar un acontecimiento, sino también que sea apreciado por el lector, ¿no? El principal objetivo, cautivar, embellecer, atrapar, como se diría, al lector al que está leyendo esta crónica. Ahora, también dentro del estilo periodístico, algo muy importante es el uso del lenguaje. La interpretación que se tenga, tanto de verbos, adjetivos, adverbios y demás, se puede ver de dos maneras, como lo podemos apreciar. Por un lado, el uso del lenguaje en una nota informativa se puede ver que el ministro, en ese ejemplo, el ministro habló 1 hora sobre los problemas de la pesca y prometió que en septiembre habrá un acuerdo con Canadá. Por el otro lado, es muy diferente y haciendo una distinción, ¿no?, del lenguaje que se utilizaría en una crónica, es el ministro se extendió en los problemas de pesca y aventuró que en septiembre habrá un acuerdo con Canadá. Yo lo veo desde mi punto de vista un lenguaje más sutil que el informativo, ¿no? Porque tiene diferentes usos de verbos, adjetivos, adverbios y demás. Entonces, eso es lo que hace la diferencia de incorporar un lenguaje en una nota simple, informativa y en una crónica periodística. Algunos puntos importantes que se debe también tomar en cuenta para escribir una crónica es conocer los antecedentes del hecho. Como ya lo indiqué, lo mencioné, no es una simple narración de los hechos, también involucra una investigación previa, un contexto, un hilo conductor para poder seleccionar de manera adecuada un tema para nuestra crónica. También localizar el suceso con precisión en el tiempo y espacio, que es muy importante porque esos aspectos nos ayudarán a poder escribir o contextualizar nuestra crónica. Registrar el tiempo de duración del acontecimiento paso a paso también va ligado a lo que sería el tiempo y el espacio. Captar lo central de las declaraciones, discursos o acciones, ¿no? En este caso sería lo más importante o las acciones más importantes para poder incluir como una descripción a lo que va a ser la crónica. También describir el panorama, escenario y el ambiente emocional. No tiene la concisión de la noticia y da margen a la creación literaria. Incorpora rasgos pretenciosos y muy valorativos de lo que es la literatura, ¿no?, para poder escribir una buena crónica. También no solo opera hechos activos, también opera en lo no estático, ¿no? Se distingue más que todo dentro de esta clasificación de estos puntos más importantes para poder escribir una crónica, el interés predominante de cómo y no el qué, más que todo de los hechos, el cómo pudo suceder más que qué hechos han sido, porque esos aspectos nos van a ayudar a contextualizar de una manera cronológica lo que es nuestra crónica. Y bueno, dentro de esto yo quise tomar de referencia en algunos ejemplos, más que todo la estructura, ¿no? Ya desde lo que yo pude construir, que es en base a la crónica de viaje que yo ya lo había anticipado. Dentro de esto yo rescato el lead, que es, creo yo, una frase muy importante que atrapa al lector para poder conocer las tradiciones que se tiene en Yotala, en la ciudad de Chuquisaca, ¿no? Que dice: de paso por Chuquisaca descubrimos aquel pintoresco y cálido lugar. Desde lejos se distingue el frondoso paisaje verde que rodea su arquitectura y la esencia cultural. Ese fue el primer momento de una fortuita experiencia. La Navidad también fue toda una novedad. Creo yo es una frase incorporativa de fácil comprensión que da el contexto, ¿no?, de cómo es ese lugar para que también las personas en base a esta crónica puedan conocer
no solamente la tradición, sino también el lugar desde el punto de vista de espacio y temporalidad también, ¿no? En las épocas de Navidad. Dentro del desarrollo como tal, pude contar cómo se va esparciendo esta tradición muy, muy tradicional, valga la redundancia, en la ciudad de Chuquisaca, en la época de Navidad hasta lo que es la festividad de Reyes, ¿no? Cómo las personas en dicha comunidad, en dicho pueblo, pues hacen, ¿no? Desde la manera gastronómica, la manera en que ellos pueden describir sus tradiciones y traspasarla, ¿no? De generación en generación. Y es algo que muy bonito, que no se pierde dentro de esta población. En cuanto al cierre, yo quise no tanto incorporar una frase reflexiva, sino una frase que incorpore al lector para que pueda ir a conocer este lugar, sea parte del contexto, del tiempo, para poder vivir esta emoción en Navidad, ¿no? Describiendo cómo era la atención de las personas, cómo era el día de Navidad, el mismo día que se vive, qué se come, qué tradiciones acostumbran a realizar y demás. Entonces, pueden leer tal vez el pequeño fragmento que rescata mucho la cultura y la tradición de lo que es Yotala. Entonces, estos fueron más que todo mis ejemplos en base a la estructura de una crónica y en mi caso una crónica de viaje. Y bueno, ahí pueden ver la bibliografía que yo utilicé en este caso para poder hablar de la crónica, haciendo un resumen tal vez de este tema, que la crónica es un género periodístico que mantiene la hibridación de lo que es la información y la opinión. En este caso, dentro del estilo del mismo contexto que se puede escribir una crónica periodística, pues prevalece la libertad, ¿no? La libertad del cronista, la libertad que la persona misma puede escribir su crónica. También esta, o dentro de esta, mejor dicho, se incorpora un análisis previo con un background para armar un contexto de manera efectivamente cronológica, narrar estos hechos en un hilo conductor que propicie los momentos de espacio, tiempo, qué sé yo, fechas que va ligado a esto para poder armar una crónica, ¿no? Específica con hechos relevantes. Y bueno, eso sería todo. Espero que esta exposición haya sido de su agrado. Eh, Agradecer por su atención y bueno, muchas gracias.